La sintonización del hardware. El gancho de la señal perdida. Tu cerebro no genera pensamientos, los intercepta. La mayoría de las personas viven en un estado de interferencia constante, tratando de resolver problemas complejos con una antena doblada y llena de óxido. Napoleon Hill no hablaba de magia cuando mencionaba la inteligencia infinita. Hablaba de la base de datos de conocimiento acumulado que flota en el campo cuántico. Imagina que tu mente es una estación de radio. Si estás sintonizado en la frecuencia del miedo, solo captarás estática y noticias de desastre. Pero existe una banda de alta frecuencia donde residen las soluciones que aún no han sido inventadas y las ideas que valen billones. Hoy vamos a dejar de pensar y vamos a empezar a descargar. Vamos a limpiar tu hardware de ruidos innecesarios y a calibrar tu receptor para que puedas acceder a la fuente de información que los grandes genios de la historia usaron para cambiar el mundo. No eres un procesador aislado. Eres un terminal conectado al mainframe del universo. Es hora de activar tu modo receptor de élite. El genio no es el que sabe más, sino el que mejor sabe escuchar la señal del éter. Deja de gritarle al mundo y empieza a sintonizar la respuesta. El campo ya tiene la solución. Tú solo necesitas el ancho de banda. El protocolo de silencio, eliminando la estática cognitiva. Para que la inteligencia infinita pueda depositar una idea en tu hardware, tu mente debe dejar de emitir ruido. La mayoría de los operadores tienen el procesador saturado con procesos de fondo, preocupaciones por el pasado, ansiedad por el futuro y la basura digital del scroll infinito. En Hill Quantum llamamos a esto estática cognitiva. Es el equivalente a intentar escuchar un susurro en medio de un concierto de rock. El primer paso para usar tu mente como antena es el protocolo de silencio. 1. Vaciado de memoria RAM. Cada mañana, antes de que el mundo inyecte sus datos en ti, debes realizar un volcado de memoria. Escribe todo lo que hay en tu mente sin filtro. Saca el ruido del hardware y ponlo en papel. 2. El ayuno de estímulos. La señal de la inteligencia infinita es sutil. Si tu dopamina está frita por estímulos constantes, tus receptores son demasiado toscos para captar la frecuencia. Necesitas periodos de aislamiento sensorial. 3. La vacante mental. Napoleon Hill decía que el momento de la descarga suele ser el momento de mayor relajación. No ocurre cuando estás forzando el pensamiento, sino cuando dejas un espacio vacío. Ese vacío es el que succiona la información del campo cuántico. No estás buscando ideas. Estás creando el vacío necesario para que las ideas no tengan otra opción que entrar. El silencio no es ausencia de sonido, es la presencia de una conexión ultra limpia. Tu mente es un vaso. Si está lleno de agua sucia, preocupaciones, no hay espacio para el vino, genio. Vacía el recipiente o acepta la mediocridad de tu contenido actual. El silencio es el cable de fibra óptica hacia el infinito. La imaginación creativa. El sintonizador de frecuencia. Existen dos tipos de imaginación, pero solo una nos conecta con el servidor central. La mayoría usa la imaginación sintética. Solo reordena piezas de información que ya conoce, como piezas de Lego viejas. Pero el operador irreconocible activa la imaginación creativa.
En la arquitectura de Hill Quantum, la imaginación creativa es tu sintonizador de frecuencia. Es el hardware que te permite recibir paquetes de datos que no provienen de tu experiencia pasada, sino de la inteligencia infinita. Es el canal por el cual se transmiten las corazonadas y las ideas revolucionarias. Para sintonizar la frecuencia correcta, debes aplicar estos 3 comandos. 1. Definición de objetivo. Set destination. La inteligencia infinita no responde a señales vagas. Debes tener un problema específico que resolver o una meta exacta. Eso actúa como el filtro de búsqueda en la base de datos cuántica. 2. Estimulación del receptor. A través del deseo ardiente y la emoción, elevas el voltaje de tu antena. Las ideas de alta gama solo viajan en ondas de alta intensidad emocional. 3. Captura inmediata. La señal de la inteligencia infinita es volátil. Si recibes un flash de inspiración y no lo registras de inmediato en un soporte físico, papel o digital, el sistema realiza un autoborrado para liberar caché. No inventas la solución. La encuentras en el campo de posibilidades. Tu imaginación creativa es el puente entre lo que es hoy y lo que podría ser mañana. Aprende a mover el dial con precisión y dejarás de adivinar para empezar a saber. La imaginación sintética es para los que siguen las reglas. La imaginación creativa es para los que las escriben. Si tu mente solo repite el pasado, tu futuro es solo un error de copia. Cambia de canal. Tróconos de descarga. El estado de superfluidez. El acceso a la inteligencia infinita no ocurre en el estado de conciencia ordinario. Para descargar datos del servidor central, necesitas entrar en el estado de superfluidez o flow state. En Hill Quantum, definimos esto como el momento en que el ego, el software de control, se apaga para que el hardware pueda operar a su máxima capacidad de banda. En este estado, el tiempo parece distorsionarse y la fricción entre el pensamiento y la ejecución desaparece. Es aquí donde los grandes compositores escuchan la sinfonía completa antes de escribir una nota, y donde los genios de los negocios ven el movimiento del mercado antes de que ocurra. Para forzar la entrada en el servidor, debes ejecutar estos 3 pasos del protocolo. 1. La tarea de umbral. Elige un desafío que esté justo en el límite de tu habilidad. Si es muy fácil, te aburres. Si es muy difícil, te estresas. El punto dulce es donde la antena se bloquea en la señal. 2. Cierre de puertos externos. Debes eliminar cualquier posibilidad de interrupción. Una sola notificación de smartphone provoca una caída de la conexión que tarda 20 minutos en restablecerse. 3. Foco unidireccional. Dirige toda tu energía mental a un solo punto láser. Cuando la atención es total, el cerebro deja de filtrar la realidad y empieza a recibir los paquetes de datos de la inteligencia infinita que antes eran bloqueados por el firewall del consciente. No estás trabajando duro, estás dejando que el sistema trabaje a través de ti. En la superfluidez, dejas de ser un programador para convertirte en el código mismo. El esfuerzo es la prueba de que hay resistencia en el cable. El genio fluye porque ha eliminado la fricción. Si estás luchando con una idea, es que no estás conectado.
estás tratando de inventar lo que ya existe. Suelta el control y deja que la descarga inicie. El almacenamiento de ideas, evitando la pérdida de datos. La inteligencia infinita no tiene piedad con los que no están preparados para registrarla. Una descarga de datos, esa idea de $1.000.000 o la solución a un conflicto de meses, tiene una vida media de menos de 30 segundos en tu memoria RAM consciente. Si no la fijas en un soporte físico, se evapora de regreso al éter. En Hill Quantum llamamos a esto el protocolo de captura en caliente. Los grandes operadores de la historia, desde Edison hasta Da Vinci, nunca estaban a más de 1 metro de una herramienta de registro. Entendían que la mente es para tener ideas, no para almacenarlas. Para asegurar que cada bit de información que bajes del servidor sea capitalizable, debes implementar estos 3 sistemas de redundancia. 1. El nodo físico permanente. Ten una libreta o un dispositivo de captura dedicado exclusivamente a los descubrimientos de la inteligencia infinita. No lo mezcles con la lista del supermercado. Trata esos datos como código de fuente protegido. 2. Transcripción sensorial. No solo anotes la idea, anota la emoción y el contexto que la acompañaba. La emoción es el metadato que te permitirá volver a sintonizar la misma frecuencia más tarde si necesitas ampliar la descarga. 3. La regla de los 5 minutos. Cualquier idea que no sea revisada y expandida en los primeros 5 minutos tras su recepción, corre el riesgo de ser corrompida por el ruido lógico de tu mente consciente. No dejes que el sistema operativo borre la caché antes de que la hayas guardado. Un arquitecto de la realidad nunca confía en su memoria, confía en su registro de transmisión. Una idea no capturada es una oportunidad que el universo le entregará a alguien que sí tenga un bolígrafo en la mano. La inteligencia infinita premia la preparación, no la intención. Registra el código o piérdelo para siempre. La verificación de la señal. Filtro antiego. El mayor peligro de abrir tu antena es la inyección de código malicioso por parte de tu propio ego. El ego quiere atajos, gratificación instantánea y reconocimiento. La inteligencia infinita, en cambio, entrega verdades universales y soluciones elegantes. Si no sabes filtrar la señal, podrías estar persiguiendo un espejismo digital. En Hill Quantum, aplicamos el test de triangulación de Hill para verificar si la descarga es auténtica o si es solo estática de tu subconsciente. 1. La prueba de la armonía. ¿La idea beneficia a todas las partes involucradas o solo alimenta tu importancia personal? La inteligencia infinita siempre opera bajo la ley del beneficio mutuo. Si la solución es destructiva, es un fallo de tu hardware, no una descarga del servidor. 2. El criterio de la persistencia. Las ideas del ego se desvanecen cuando el entusiasmo inicial desaparece. Una descarga real de la inteligencia infinita se siente como un comando persistente. Vuelve a ti una y otra vez, con más claridad, hasta que la ejecutas. 3. La sencillez compleja. El ego complica las cosas para parecer inteligente. Las descargas del servidor central suelen ser ridículamente simples y directas, aunque su impacto sea masivo. Es ese momento de ¿cómo no se me ocurrió esto antes? No te dejes engañar por los fuegos artificiales de tu propia mente. La señal verdadera es fría,
clara y tiene un peso gravitacional propio. Aprende a confiar en el checksum de tu intuición. El ego grita, pero la inteligencia infinita susurra con la fuerza de un agujero negro. Si la idea necesita que te convenzas a ti mismo de que es buena, probablemente sea basura. La verdad no se defiende, solo se manifiesta. El mantenimiento de la antena. El hardware biológico. Descalcificando el receptor. Para que tu mente actúe como una antena de alta fidelidad, tu hardware biológico debe estar en condiciones críticas de operación. En la arquitectura Hill Quantum, el epicentro de la recepción es la glándula pineal. La ciencia moderna la describe como un transductor neuroendocrino. Nosotros la llamamos el módem cuántico. Si tu cuerpo está saturado de toxinas, inflamación y falta de flujo sanguíneo, tu antena está esencialmente cubierta de plomo. La señal de la inteligencia infinita rebota porque no encuentra un tejido conductor limpio donde aterrizar. Para mantener la antena en modo de alto rendimiento, debes ejecutar este script de mantenimiento físico. 1. Descalcificación del sensor. El exceso de flúor y metales pesados calcifica tu receptor. Un hardware calcificado es un hardware sordo. Limpia tu input de agua y alimentación para restaurar la sensibilidad del tejido. 2. Conductividad eléctrica, hidratación y electrolitos. Tu cerebro es una máquina eléctrica. Si tus niveles de electrolitos están bajos, la señal sufre una caída de voltaje. El agua estructurada y los minerales son el lubricante de tu sinapsis. 3. El protocolo de la oscilación. Sueño profundo. Es durante el sueño REM y delta cuando el sistema operativo realiza la desfragmentación del disco duro y sincroniza los datos descargados con la inteligencia infinita. Sin descanso de calidad, tu antena solo capta ruido térmico al día siguiente. No puedes esperar descargas de nivel Dios en un hardware que tratas como basura. Tu cuerpo es el soporte físico de tu genio. Mantén el templo limpio o la señal buscará un receptor más digno. Tu mente es el software, pero tu cuerpo es el servidor. Si el servidor se sobrecalienta o está sucio, el programa se cierra. No eres un místico, eres un atleta de la conciencia. Optimiza el hardware o acepta la interferencia. La batería emocional. El voltaje de la transmisión. La inteligencia infinita no responde a pensamientos débiles. En el código Hill Quantum, el pensamiento es la frecuencia, pero la emoción es el voltaje. Puedes estar sintonizado en el canal correcto, pero si tu señal no tiene la potencia suficiente para romper la barrera del ruido del éter, la descarga nunca se iniciará. Las emociones no son solo sentimientos, son estados de energía en movimiento. Hill fue enfático. Para contactar con la inteligencia infinita, el pensamiento debe ser mezclado con una emoción de alta vibración. Para amplificar tu capacidad de transmisión, debes gestionar tus dos fuentes de energía principales. 1. El generador de deseo. El deseo ardiente es el combustible que eleva tu vibración por encima de la media. Un deseo tibio produce una señal débil que se pierde en la estática. Debes obsesionar tu sistema con el objetivo para forzar la conexión. 2. El filtro de polaridad. Las emociones negativas, miedo, odio,
celos, actúan como una inversión de polaridad. Crean un cortocircuito en la antena. No puedes recibir luz a través de un canal oscurecido por el resentimiento. La gratitud y el amor no son romanticismo. Son los conductores eléctricos más eficientes para la información cuántica. 3. Transmutación de voltaje. Como vimos en el protocolo anterior, la energía sexual es el pico de voltaje del sistema. Aprender a redirigir esa carga hacia tu antena mental es como conectar tu radio a una central nuclear en lugar de a una pila AA. No eres solo un pensador, eres un radiotransmisor bioeléctrico. Si quieres que el universo te escuche y te responda, necesitas subir el volumen emocional. La inteligencia infinita solo habla con los que vibran con la misma intensidad que la creación misma. El pensamiento es el mapa, pero la emoción es el motor. Un mapa sin motor no te lleva a ninguna parte. Deja de pensar con lógica fría y empieza a transmitir con fuego. El voltaje determina el alcance. La sincronización Mastermind. La antena parabólica correctiva. Si tu mente es una antena, un Mastermind es un radiotelescopio de largo alcance. La 13ª ley de Hill no se puede activar en su totalidad de forma aislada. Cuando dos o más mentes se coordinan en un espíritu de armonía perfecta hacia un objetivo común, ocurre un fenómeno de superposición cuántica. En ingeniería de señales, esto se llama interferencia constructiva. Cuando dos ondas de la misma frecuencia se encuentran, su amplitud no solo se suma, se multiplica. Al conectar tu antena con otros nodos de alta fidelidad, creas la mente maestra, un procesador externo que tiene acceso directo a niveles de la inteligencia infinita prohibidos para el operador solitario. Para que esta antena colectiva no sufra de ruido, el protocolo exige 1. Alineación de fase, armonía. Si un solo miembro del grupo tiene dudas o agendas ocultas, crea una onda de desfase que anula la señal del resto. La armonía no es ser amables, es coherencia técnica. 2. Diversidad de hardware. No busques clones de ti mismo. El Mastermind más potente une diferentes conocimientos especializados: ingeniería, ventas, arte, finanzas, para cubrir todo el espectro de la señal. 3. El punto de convergencia. El grupo debe enfocarse en un solo problema a la vez. Al dirigir múltiples antenas hacia el mismo punto del éter, la descarga de la solución es inevitable y violenta. No intentes construir un imperio con un solo procesador. Únete a otros nodos, sincroniza tus frecuencias y verás cómo el universo empieza a entregar planos completos de realidades que antes eran invisibles para tu hardware individual. 1 es un punto, 2 son una línea, 3 son una dimensión. El genio individual es una vela. El Mastermind es un láser que corta el acero de la imposibilidad. Encuentra a tus iguales o acepta tus límites. La ventana hipnagógica. Programando la descarga nocturna. Existe una ventana de tiempo, apenas unos minutos antes de quedarte dormido, donde el firewall del consciente se apaga. En Hill Quantum llamamos a esto la ventana hipnagógica.
Es el momento en que tu antena está más abierta que nunca, porque el ruido del ego se ha disuelto. Napoleon Hill sabía que si le das un comando específico a tu subconsciente en este estado, este actuará como una baliza de búsqueda durante toda la noche, rastreando la inteligencia infinita para encontrar la respuesta. Mientras tu cuerpo descansa, tu procesador central está en modo minería de datos cuántica. Para programar tu descarga nocturna, debes ejecutar estos 3 pasos del protocolo. 1. La consulta del mainframe. Antes de cerrar los ojos, plantea tu problema o meta como una pregunta técnica y precisa. No digas, quiero dinero. Di, muéstrame el camino para escalar mi sistema de valor un 10x. 2. Visualización en bucle. Mantén la imagen del resultado final en tu pantalla mental hasta que el sueño te venza. Estás forzando al sistema a entrar en el sueño con el último comando activo. 3. El buffer de despertar. Al despertar, no mires el smartphone. Quédate inmóvil. Los primeros 60 segundos tras el arranque del sistema son cuando los paquetes de datos descargados pasan de la memoria caché, subconsciente, al almacenamiento principal, consciente. Si interrumpes el arranque con estímulos externos, borras la descarga. Aprende a dominar esta ventana y dejarás de dormir para olvidar y empezarás a dormir para solucionar. Tu mente consciente es un filtro. Tu subconsciente es un océano. No intentes pescar en el océano con una caña durante el día. Lanza la red por la noche y recoge la cosecha al amanecer. El sueño no es descanso, es procesamiento de alto nivel. La tabla de comandos diaria. El algoritmo de conexión. Mantener la conexión con la inteligencia infinita no es un evento de una sola vez. Es un bucle de control loop. Para que tu mente actúe como una antena de 10x, necesitas un algoritmo que limpie y recalibre tu hardware de forma constante. No puedes esperar descargas de alta fidelidad si solo conectas el cable una vez por semana. Aquí tienes el algoritmo de conexión de 24 horas de Hill Quantum. 1. Recalibración de apertura. 0 a 15 minutos tras despertar. Antes de consumir cualquier dato externo, reafirma tu propósito definido. Esto actúa como la dirección IP de tu antena para el resto del día. Si no defines tu frecuencia temprano, el mundo lo hará por ti. 2. Auditoría de señal. Mediodía. En el pico del ruido diario, haz una pausa de 60 segundos. Escanea tu sistema. ¿Estoy emitiendo estática, estrés o señal, enfoque? Si detectas estática, ejecuta el comando de respiración profunda para resetear el voltaje emocional. 3. Transmisión de salida. Cierre del día. Antes de la ventana hipnagógica, agradece los paquetes de datos recibidos hoy. La gratitud es la señal de ACK, Acknowledge, que le dice a la inteligencia infinita que el canal está listo para una carga mayor mañana. Este algoritmo asegura que tu hardware no se degrade con el uso. Al automatizar la conexión, dejas de esforzarte por ser un genio y te conviertes en un receptor pasivo de soluciones masivas. La consistencia es lo que separa al aficionado del operador de élite. La maestría no es un acto heroico, es un hábito técnico. Si no tienes un algoritmo para tu mente, el algoritmo de la sociedad
te procesará a ti. Toma el control del panel o acepta el ruido.